Hola, en el vídeo de hoy os voy a explicar qué es la densidad en la acuarela. Esto que habéis visto en la portada de té, leche y yogur es una cosa que no me he inventado yo, es una cosa que encontraréis seguramente en cualquier vídeo que busquéis de YouTube o en internet sobre la densidad del pigmento y del agua en la acuarela. Y entonces os voy a intentar explicar un poco lo que es la densidad de la acuarela. La acuarela es un medio que se usa diluido en agua, entonces según la cantidad de agua o la cantidad de pigmento que usemos en la mezcla, tendremos una densidad u otra, tendremos una textura u otra de la acuarela. Os explico esto de los tres conceptos de té, leche y yogur. Es una forma gráfica de visualizar una mezcla de pigmento y de agua que puede ser en distintas cantidades y que podría ser infinita según la cantidad de agua y de pigmento que vayamos mezclando, pero básicamente se puede resumir en tres estados de la acuarela, digamos. Si utilizamos mucha agua y solo un poquito de pigmento, tendremos una acuarela muy diluida, que es lo que se viene a llamar té. Si utilizamos ya un poquito más de pigmento y ya no es tan transparente y sigue siendo líquida, pero es un poquito más densa la acuarela, es lo que llamamos leche. Y luego, si cogemos la acuarela, digamos, directamente del tubo, sin utilizar prácticamente agua, tendremos la textura más densa, que es la que llamamos yogur. Pero bueno, os lo voy a explicar con un caso práctico y os pondré la cámara para que veáis un poquito a lo que me estoy refiriendo. Bueno, pues voy a empezar a explicaros un poquito el tema de las densidades, haciendo un ejemplo práctico. Lo más cómodo es que lo hagáis si queréis practicar a partir de tubo, porque tenéis... podéis controlar un poquito más la cantidad de pigmento, pero bueno, lo voy a hacer también a partir de pastillas para que veáis también cómo es, sobre todo para las densidades más bajas, como por ejemplo veis aquí estoy poniendo un poquito de azul cerúleo, veis que cojo de aquí y estoy poniendo bastante agua. Con esto estoy creando la densidad que llamaríamos el té, que sería muy transparente, como veis, muy clarito. Ahora voy a hacer otra densidad un poquito mayor, que sería la de leche, digamos. Para eso veis que he mojado un poquito el pincel aquí y cojo de la pastilla, pero ya no añado más agua, simplemente voy añadiendo más cantidad de acuarela, pero no añado más agua como he hecho antes, y veis que esta otra se mueve mucho, es muy transparente, y esta, bueno, pues corre un poquito el pigmento, pero es más suave. Ahora voy a coger directamente pigmento de este tubo y lo voy a echar aquí, y esto sería la tercera densidad, que sería la de yogur. Voy a limpiar el pincel, que tiene un poquito de verde todavía, y con este simplemente mojar un poco el pincel para que esté húmedo, y ya de aquí sacamos, veis que esta textura es como mucho más sólida que esta y que esta. Voy a poneros aquí ahora 3 cuadrados para que veáis un poco la diferencia entre una densidad y otra. Esto sería lo que venimos llamando té, esto sería leche y esto yogur.
Entonces voy a empezar por el té. Veis que es muy transparente, muy líquido y es una textura que nos permite hacer cubrir una superficie muy grande que queda muy pálida pero que queda bastante uniforme. Ahora cojo, limpiando el pincel y secándolo un poco, cojo la segunda, que sería leche, digamos. Veis que ya corre bastante menos el pincel, queda bastante más saturado y hay zonas donde se puede notar un poco la... Voy a cubrirlo todo, se nota un poquito las pinceladas porque hay mucho menos agua y más cantidad de pigmento. Y ahora voy a hacer la tercera, que sería el yogur. Limpio bien el pincel y entonces ahora lo humedezco un poquito simplemente para que esté húmedo. Y con esto veis que casi le cuesta correr un poquito al pincel, da una textura mucho más densa, incluso se quedan un poquito algunos trozos de pintura por ahí un poquito más gruesa y veis que queda una textura mucho más seca. Os voy a enseñar aquí un poquito, veis más de cerca, eso sería té, eso sería leche y eso sería yogur. Corresponde con estas tres densidades y ahora os voy a enseñar un poco un ejemplo práctico. Vamos a decir, por ejemplo, que tenemos un campo en el cual tenemos un cielo. Voy a coger un poquito más. Tenemos un cielo que es azul. Veis que el cielo queda más uniforme. Aquí lo veis ya claramente cuando va secando que esto queda muy uniforme. Esto queda un poquito menos uniforme y esto ya queda prácticamente como sólido. Entonces, para el cielo yo utilizaría esta densidad de té. Lo malo que tiene el método, la densidad esta de té es que es tan suave que cuando seca queda un poquito clara. Entonces podéis ir dando una segunda capa, intensificando algunas zonas, de modo que obtengáis el color que queréis. Si una vez que seque veis que queda demasiado claro, podéis intensificarlo un poquito luego. Ahora vamos a hacer la parte de un campo, digamos, que vendría por aquí. Veis que con esta densidad lo que se consigue, se llena menos la superficie, digamos, las pinceladas quedan un poquito más marcadas, pero el color es bastante más intenso. Y ahora vamos a aplicar la tercera densidad, pero para eso voy a dejar que seque un poquito la parte de verde para que se pueda aplicar en seco y veáis mejor el efecto de la densidad del yogur. Bueno, ahora que ya ha secado un poquito todo esto, veis que esta parte de aquí ha quedado muy clara porque era lo que hemos dado de té. La parte un poquito de leche, digamos, la hemos dado un poquito más intensa y veis que forma un poquito de aguas así, se nota un poco las marcas del pincel, no queda tan uniforme como esta, pero sí que queda un poquito más intensa de color. Y entonces ahora vamos a dar esta otra textura que es la de yogur, que veis que ya ha secado un poquito incluso al pasar el tiempo porque tiene poca agua, y la vamos a ir aplicando como en forma de puntitos de flores. Veis que es una textura muy intensa, es prácticamente como si fuera gouache en colores así oscuros.
y podemos ir dándola por aquí en colores, en puntos así intensos. Si queremos hacer, por ejemplo, como un tejado de una casa, por ejemplo, aquí veis que queda mucho más intensa, como más cubre bastante todo y quedan los bordes muy marcados, y fijaros que toda la intensidad de aquí es mucho mayor que la intensidad que hay en esta parte que es de leche y en esta parte que es de té. Pues espero que os haya quedado claro un poquito este concepto de la densidad en la acuarela, que veáis un poco la diferencia de utilizaciones para fondos más claros y más uniformes, para detalles ya un poquito con más intensidad y que pueden quedar un poquito más marcados, y luego ya para detalles finos veis que queda una textura bastante más densa, como de témpera o de wash, mientras que aquí pues se ve, se transparenta un poquito el fondo del papel. No sé si lo apreciáis bien en el vídeo. Aquí se ve la textura del papel, mientras que esto queda prácticamente opaco totalmente, y esto pues es una cosa intermedia. Aquí veis un poco, os recuerdo las tres texturas de té, de leche y de yogur, que como veis ha pasado un tiempo, aquí sigue habiendo un poquito de humedad, sigue habiendo agua, aquí ya queda bastante poca, y esto hace tiempo que se ha secado, porque tenía esto mucho más agua, esto un nivel intermedio, y esto ya con muy poca agua. Esto, si le volvéis a añadir un poquito de agua, se recupera y podéis volver a utilizar el color. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y nos espero en el próximo. Gracias.